Hola amigos, qué gusto nuevamente aquí con nosotros. Bienvenidos a este su programa Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today, donde iniciamos otro ciclo de entrevistas. Y lo iniciamos con Decio Machado, un amigo, analista político y director de este espacio de noticias, que intenta ser un medio alternativo con una mirada diferente de lo que ocurre en el país, en la región y el mundo. Decio, ¿cómo estás? ¿Cómo entendemos estos resultados electorales en medio de una campaña tan sangrienta, una campaña con muertos que degradan sin duda la democracia de nuestro país? El asesinato tanto del señor Enriago como del señor Villavicencio han marcado un antes y un después de la campaña. Como resultado, hoy estamos en una segunda vuelta donde vemos a una revolución ciudadana sin duda golpeada, ¿sí? No lograron ese triunfo en primera vuelta como lo habían esperado. Y bueno, con sorpresas en las candidaturas de derecha, ¿sí? No llega ni el señor de la Guerra como el señor Otto o el señor Topic, ¿no? Y bueno, les rebasa este joven Daniel Noboa, ¿sí? Un candidato, vamos a decir, que no deja de estar fuera de estos sectores, ¿no?, que representan a la derecha y que en este caso es cabeza de uno de los grupos oligárquicos de este país, ¿sí?, del grupo Noboa. ¿Cómo ves estos resultados, Decio? Caminos a una segunda vuelta. Buenas tardes, qué gusto que estés con Bueno, nosotros. un saludo, Vero, y un saludo a toda la audiencia. Yo creo que efectivamente ha habido diferentes momentos en la campaña electoral. La campaña electoral ha sido anómala desde el principio hasta el final, anómala en su misma convocatoria. Es la consecuencia de una muerte cruzada, que es un instrumento, digamos, constitucional que nunca se había puesto en marcha en el país todavía. Y lo que ha sido el transcurrir de esta campaña, evidentemente, ha sido una campaña diferente, una campaña, digamos, pues eso, anómala, ¿no? Como decía anteriormente. Creo que hay un momento de la campaña que es un momento que está antes del 23 de julio. Y digo esto porque me parece que el 23 de julio marca un punto de inflexión en esta campaña electoral y tiene que ver con el asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, ¿sí? Me parece que a partir de ahí asistimos a una lógica diferenciada de la campaña electoral. Hay un antes y un después en esa campaña electoral. Y es que si bien había habido ya atentados, es decir, incluso digamos algún muerto entre los políticos candidatos a la Asamblea Nacional, etcétera, había habido atentados contra autoridades locales, hay que recordar al alcalde de Durán, es decir, estas cosas, pero con independencia de eso me parece que el asesinato de Intriago marca un antes y un después. Y digo esto porque incluso candidatos como Jan Topic, ¿no?, que era el candidato, digamos, de la mano dura contra la delincuencia, de alguna forma en ese mismo día, digamos, tiene un incremento importante de intención de voto, como unos 4 o 5 puntos, y tiene un fuerte crecimiento en las redes sociales. Eso, además, digamos, se superlativiza, o sea, se pondera todavía más a partir del asesinato de Fernando de Villavicencio el 9 de agosto, y por lo tanto la candidatura, o sea, la campaña electoral toma otro ritmo. Eso tiene una afectación, evidentemente, sobre la intención de voto del partido mayoritario, que siempre fue el correísmo, pero que de alguna forma perdió intención de voto, de ese voto blando del correísmo, con respecto a su situación antes y después de estos atentados. Por lo tanto, eso tuvo una afectación ahí. Posiblemente quienes, digamos, desarrollasen los atentados, quienes fuesen los autores intelectuales de esos atentados, pues sería perfectamente factible, es decir, que buscasen alguna intencionalidad de esas características, ¿sí? En segundo lugar, me parece que es una campaña... Perdón, Decio, quizás eso se podría ver también en los resultados en la asamblea, para la Asamblea Nacional, ¿no? Mucho se veía, bueno, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Hemos visto que la candidatura, ¿no?, del reemplazo Cristian Zurita, pues realmente sí recuperó buena parte, vamos a decir, de ese electorado que se encontraba un poco cercano a la candidatura de Villavicencio. Sí, yo creo que efectivamente, bueno, tiene afectación en todas en las candidaturas varias, ¿no? En la presidencial y evidentemente en la legislativa. Yo creo que hay otro elemento que también es importante destacar, y es que en estos crecimientos ha habido crecimientos y bajadas abruptas en esta campaña electoral. Como decía Topic, crecía
consecuencia de esta situación, el candidato del Partido Social Cristiano, y sin embargo, en la última semana de campaña aproximadamente, la última semana, digamos, hizo una pésima campaña electoral desde el punto de vista estratégico electoral y a su vez digamos, no supo responder a un montón de affairs que salieron con respecto a los contratos de su empresa de seguridad con las cámaras de tecnología para el municipio de Guayaquil, para otros municipios, apareció el tema de los radares de Manta, precisamente. Es decir, hubo varios elementos que le afectaron seriamente a Topic y que le hicieron caer sustancialmente en la última semana. Y, sorprendentemente, digamos, mientras Topic caía, algunos candidatos como Otto Sonnenhösner también caía, etcétera, de alguna forma lo que vimos es cómo subían dos candidaturas fundamentalmente. Una, yo creo que es el voto, este voto de pésame, ¿no?, de la derecha, digamos, a Villavicencio. Yo creo que mucha gente que decidió ante las urnas que iba a votar, ya directamente ante las urnas, votó por la cara de Villavicencio, que estaba en la papeleta, y evidentemente la candidatura más beneficiada de esto era la de Novoa. Y aquí quiero hacer un análisis súper somero. Creo que Novoa hizo una buena campaña técnicamente hablando desde el punto de vista electoral. Era el candidato más joven, hizo esta lógica de comunicar con los jóvenes, cosa que ni el correísmo ni otras candidaturas consiguieron comunicar, digamos, acertadamente con los jóvenes. Los jóvenes era el target digamos, del target electoral con mayor indecisión, y me parece que esa indecisión se fue definiendo en la última semana. Algunas investigaciones apuntaban a que la gente indicaba que iba a decidir el voto en la última semana, y parece ser que ese voto, según los resultados finales se fueron dando, lo captó Novoa, ¿no? Es decir, tuvo esa ¿Por qué capacidad no de lo habrá influenciar. captado, por ejemplo, ninguna encuestadora? Es interesante no ver el transcurso de los resultados que tenían las encuestas, y ninguna encuestadora ponía al candidato Daniel Noboa. Es decir, ¿tú dirías que es a partir del debate que hay este ascenso del candidato, o hay algo más? Porque no, hay que recordar que, bueno, Noboa no es solamente, pues di tú, un candidato que surge de la noche a la mañana. O sea, es el hijo de quizás uno de los hombres más ricos de este país, y que representa claramente a uno de los grupos oligárquicos en el Ecuador. No sé, digo yo, esto también cuenta de eso. Quizás había una campaña que no se estaba tomando en cuenta, y que solamente, pues al final se pudo ver realmente esa campaña que quizás estaba usando, no sé, como hemos visto, ¿no? Una buena billetera, se podría decir, para alimentar a ese electorado un poco oculto. Sí, o sea, sí, claro, efectivamente es una campaña que no se la vio venir. Yo creo que es lo mismo que sucedió hace 2 años con Herbas, ¿no? Es una campaña que no se la vio venir, y por lo tanto sus diferentes adversarios no, digamos, no le atacaron a Noboa hasta el último momento, en las que empezaron ya cuando era una evidencia que se estaba posicionando claramente para la segunda vuelta. Hablo de los últimos 48 horas de campaña, una cosa así. Yo creo que sí, efectivamente, que esto se da, y creo que hay que distinguir bien una cosa que tiene que ver con esas encuestas que aparecieron públicamente y las encuestas que estaban manejando las candidaturas presidenciales. A mí me da la sensación de que los tracking que estaban manejando las candidaturas presidenciales en la última etapa, en la última semana de campaña, sí estaban bien hechos, más o menos, y estaban dejando a Noboa subiendo, a Topic bajando, en fin, o sea, me parece que más o menos apuntaban a la realidad. Una cosa es esos tracking que digamos, de las que disponían los asesores, consultores, los miembros, los equipos de campaña, y otra cosa eran las encuestas que aparecían a la opinión pública, que me parece que son encuestas que están evidentemente manipuladas y que tienen que ver con esta lógica de intentar generar ese efecto bandwagon que llamamos nosotros, que es este efecto de arrastre, ¿no? Intentar posicionar a quien no está en la segunda vuelta con la finalidad de barrer el voto indeciso hacia ese candidato. Yo creo que con eso se jugó, y ahí, en todo caso, las que deben responder son las firmas encuestadoras por su prestigio. Debo decir que el mayor capital de una empresa, digamos, de análisis
demoscópico y de analítica de datos es su prestigio. Si no tiene credibilidad, pues difícilmente, digamos, tiene valor en el mercado. Y yo creo que ahí, digamos, el cortoplacismo actúa en contra del mundo corporativo de las encuestadoras en general. Creo que hay algunas que son encuestadoras honradas, pero me parece que hay otras que dejaron clara evidencia de que presentaron encuestas que no se ceñían a la realidad, ¿no? Pero... Exacto. Ahora, Decio, otro de los escenarios, ¿no?, que tiene estas fases de la elección que tú estás señalando es el impacto en la votación hacia la revolución ciudadana. Muchas de estas encuestadoras, vamos a decir, bueno, quizás también un poco cercanas, ¿no?, a esta fuerza política, incluso ya auguraban un triunfo, ¿no?, en primera vuelta. Y si vemos el porcentaje, ¿no?, muchas tendrían entre un 30 y 40%. Realmente hay un golpe fuerte a raíz del asesinato de Villavicencio, o es que al ver la votación que tenemos en este momento y la votación de hace 2 años, prácticamente es un mismo porcentaje y no vemos un mayor crecimiento. Ahí tú dirías, ¿realmente es un desinfle de esta candidatura, o estamos viendo que quizás el correísmo pues no ha recurrido a captar un nuevo votante, un electorado, por ejemplo, como el sector joven, ¿no? Bueno, yo creo que el correísmo hace tiempo que no capta el sector joven, ¿no? El sector joven en el año 2021 votó por Lasso, mayoritariamente, y el sector joven en esta campaña 2023 al final optó por Noboa mayoritariamente, optó por otras candidaturas también, pero lo que quiero decir es que hay un tema, digamos, hay una tragedia o sea, de capacidad de conexión entre el correísmo y los jóvenes. Y creo que esto es una cosa que vamos a ver evidenciada, sobre todo en la segunda vuelta. Yo creo que vamos a asistir a una segunda vuelta donde el clivaje, pese a que el correísmo quiera posicionarlo en una lógica correísmo-anticorreísmo, va a ser más bien lo viejo frente a lo nuevo. Y lo nuevo lo encarna, digamos, esta renovación de la dirigencia de la derecha, de la sensibilidad conservadora ecuatoriana, que ahora está en manos, digamos, de un liderazgo con Daniel Noboa, que si bien, como tú decías, forma parte, digamos, de las élites empresariales costeñas, es decir, representa de alguna forma el capital tradicional del agrobusiness en el Ecuador, el mundo del banano, etcétera, el latifundismo, además. La verdad es que, digamos, en presencia aparece rejuvenecido, fresco, con un dirigente joven y, digamos, con una capacidad de conexión con sectores jóvenes que no tiene el inmovilismo del correísmo, ¿no?, que lleva 15 años o más, es decir, permanentemente con el mismo discurso. Es decir, que lo nuevo hoy es Daniel Noboa y lo viejo es el correísmo. Y esto debería hacerle pensar a los sectores de la izquierda, de alguna forma, deberían reflexionar sobre esta realidad, digamos. Pero ¿y de qué izquierda estás hablando, Decio? Porque si vemos en el electorado, pues también esto es una confusión. Primero porque esa izquierda de la que estás hablando, esa izquierda tradicional, no estuvo representada directamente, vamos a decir, ¿no? Lo que ha pasado con Pachacutic, ¿no? Incluso con otros partidos como la misma idea. Es decir, la única opción que se tuvo desde estos sectores de izquierda, centroizquierda, el mismo progresismo, pues fue la Revolución Ciudadana en esta elección. Pero yo diría que por los resultados ni siquiera se optó desde estos sectores, ¿no?, directamente por la candidatura de Luisa y de Andrés, que sin duda, te digo personalmente, lo veo problemático, porque ante esta ausencia, ¿no es cierto?, de conectar con estos sectores también, y tú más ligados con la izquierda, lo que vemos es que se potencian otras candidaturas que, y tú, para mí, va mucho más allá de esto de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Porque y tú, si eso nuevo simplemente es la fachada de algo totalmente viejo, como es el poder oligárquico en el Ecuador, y no hay nadie que tenga esa capacidad para desenmascarar lo que está, por ejemplo, atrás de Daniel Noboa, ¿no? O sea, si quieres decirme a qué representa Daniel Noboa, pues efectivamente. Es decir, teníamos 2 sectores corporativos hoy disputando en la campaña electoral. Teníamos un nuevo capital emergente que tenía que ver con el mundo corporativo de las tecnologías, etcétera, y eso estaba representado por Topic. Y teníamos otro, digamos, candidato corporativo que representaba más bien el capital tradicional ecuatoriano, que es el mundo del agrobusiness, etcétera, representado por Noboa. Bueno, pues ganó este. Es decir, representando lo nuevo frente a otro
otros que eran más nuevos, ¿no? Es decir, como era el caso de Topic en un momento determinado, porque es el sector emergente de la tecnología y, si me apuras, hasta de la seguridad. Pero lo que quiero decir con esto es de que digamos, esto tiene que ver con la técnica, digamos, de venta electoral, voy a llamarlo así, ¿sí? Es decir, eso es una realidad. Es decir, y otras realidades son, digamos, la política de fondo. Y la política de fondo es que efectivamente yo creo que el Ecuador se enfrenta a una situación muy complicada. Mira, todas las encuestas indicaban que la población del Ecuador no reconocía en ninguno de los candidatos ni candidata, digamos, a alguien capaz de solventar los problemas del país, ¿sí? Es decir, la gente decidió, es decir, el alto índice de indecisión se alargó tanto durante la campaña electoral precisamente porque no había convencimiento por parte, o sea, los candidatos no fueron capaces de generar ni esperanza ni convencimiento sobre la población ecuatoriana. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que vive el Ecuador. Es decir, y esa es una realidad que puede ser todavía mucho más frustrante en el 2025 en función de quién gobierne y cómo gobierne. Eso es, digamos, un poco lo que tenemos. Ahora bien, eso es una realidad, y otra realidad es el efecto, digamos, rebaño que permanentemente hacen, digamos, en las redes sociales los diferentes adscritos a los partidos políticos o las tendencias políticas, y efectivamente la que hacía el correísmo, que estratégicamente lleva haciendo lo mismo campaña tras campaña electoral, Verónica, y es spots publicitarios de $50.000, la masificación de la figura de la candidata, ¿sí? Estos claros oscuros, es decir, de la primera campaña en 2006 de Rafael Correa, y digamos, este discursito de que ganamos en primera vuelta, que fue el que se mantuvo hasta donde fue ya imposible mantenerlo. Y esto ha sido permanentemente la estrategia electoral del correísmo una y otra vez. Y esa estrategia electoral está agotada, y esa estrategia electoral ya no convence a la gente, y esa estrategia electoral no tiene capacidad de conectar con la gente más joven que está planteando otra cosa, está buscando alternativas a esto. Acertadamente no, está buscando alternativas. Y quien ha sido capaz de referenciarse como lo nuevo, como una alternativa diferente, es decir, al establishment político tan desprestigiado en el país, incluido el correísmo, es decir, es Daniel Noboa. Que eso se ajuste o no a la realidad, pues es una cosa que tendremos que ver en los próximos tiempos. Yo evidentemente tengo mi opinión y no discrepo mucho de la tuya, pero lo que sí es cierto es de que el correísmo vende el mismo jabón desde hace 2 décadas prácticamente. ¿Y tendrá posibilidades, Decio, en estos, vamos a decir, 2 meses de campaña, de rebasar un poco estos errores, vamos a decir, ¿no? Coincido contigo, creo que fue un error, por ejemplo, el tema del volver al pasado, cuando estamos viendo un electorado muy joven que no entiende qué es ese volver al pasado, ¿no? Quizás que no le dice mayor cosa. Quizás conectar, por ejemplo, con organizaciones sociales, con estos otros grupos de izquierda que en elecciones anteriores prefirieron, por ejemplo, este discurso, ¿no? del voto del nulo ideológico. ¿Ves posibilidades de que el correísmo o la revolución ciudadana pueda activar con estos nuevos discursos, nuevos actores? Mira, yo creo que había una de las varias disputas que hubo en la campaña electoral, había una que era, digamos, que quedó muy mermada, que ya se había dado en el 2021 de alguna forma, de forma sorprendente, y era la disputa entre Yacu Pérez y Javier Herbas. Y te hago este antecedente antes de entrar en la respuesta, porque creo que tiene que ver con esto. Digamos, con ese antecedente del 2021 se repetía la disputa entre Yacu Pérez y Javier Herbas, digamos, esa disputa por encabezar o liderar, digamos, otra izquierda, una izquierda como más centroizquierda, ¿no? Como más light, como más tal, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, a los resultados me ciño, ¿no? Es decir, el desastre ha sido absoluto tanto para uno como para otro, es decir, ninguno de estos, yo creo que se han enterrado políticamente estas dos figuras ya para el futuro, y por lo tanto me da la sensación de que hay un espacio de la izquierda, digamos, de la izquierda hacia la centroizquierda, que está huérfano. Y hay otro espacio que tiene que ver con la izquierda que lucha, es decir, con la izquierda que se moviliza, con la izquierda social, con la izquierda reivindicativa, etcétera. Digamos que está a la izquierda del correísmo, porque está a la izquierda del correísmo, y digamos que también está huérfana, ¿sí? De liderazgos. Y quien se encargó de dejarla huérfana de liderazgos fue, de alguna forma, la dirección actual del Pachacuti, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral. Y debo hacer referencia a esto porque hubo una convención
del Pachacuti, donde apareció, digamos, la victoria de Guillermo Churichumbi, y eso no ha sido reconocido por el Consejo Nacional Electoral, por el órgano rector de la democracia, y ahí está eso en un limbo sin resolverse todavía quién, digamos, gobierna el Pachacuti. La dirección del Pachacuti está prorrogada en este momento y ahí están los resultados desastrosos de su gestión. Entonces, quiero decir con esto... Habrá que ver a quién le convenía esto, ¿no? Claro, quiero decir, aquí, o sea, no hay puntas sin hilo, ¿no? Entonces, el tema de esto es que me parece que todo esto conlleva un contexto, es decir, donde efectivamente me parece que hay una izquierda que desde el punto de vista de gente que se identifica con lógicas, digamos, con planteamientos o fundamentos de la izquierda, que no ha tenido presencia en la campaña electoral. No significa que no vote, sino que no tiene, digamos, una representación clara, que vota sin encontrar, digamos, su referencia, ¿no? Que no se referencia a lo que vota, más bien. Ahora, ¿esto se soluciona en el próximo mes y medio? No. O sea, desde mi punto de vista, no. O sea, quiero decir, y que quien piense, o sea, yo, vamos, no tengo nada contra los creyentes, pero yo no soy creyente, y por lo tanto, como comprenderás, es decir, estas cosas de la fe me parece que atentan contra el conocimiento. Entonces, honestamente, me da la sensación de que esto no va a tener solución. Hay mucho analista, me atrevería a decir barato, en las redes sociales ahora mismo planteando este tipo de debates, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo, es decir, de los movimientos sociales, de las causas de las mujeres, de los ambientalistas, de la gente que votó en la consulta del Yasuní, etcétera, tal, es decir, con el correísmo y demás, pero me parece que el correísmo no tiene credibilidad para hacer esos acuerdos, ¿sí? Ya ha traicionado esos acuerdos anteriormente, es decir, esos acuerdos estaban en el pacto social, que era la Constitución del 2008, y se traicionaron, estaban en el proyecto inicial de gobierno del 2006 y se traicionaron, y me parece que en Twitter no es la realidad, y este debate es falso. Twitter no está presente en las salas de conversación de quienes toman las decisiones, ¿sí? Allí las vocerías relevantes no son las que son de Twitter, son otras, y me parece que ante las lógicas absolutistas de Twitter y de este tipo de planteamientos, digamos, la realidad es otra, es relativa, y la verdad ni siquiera existe, es lo que genera algo que generaría la realidad, no tiene por qué ser realidad necesariamente, ¿no? O sea, verdad necesariamente. Quiero decir con esto de que me parece que no hay condiciones para negociar con el correísmo de los sectores sociales, y quien lo haga hará un acto de fe, pero no hay cómo confiarse de eso. Es decir, porque no hay un antecedente como para decir que ese tipo de acuerdos son acuerdos, digamos, que se puedan plasmar en realidad. Hemos asistido a negociaciones en su momento entre el movimiento indígena y el gobierno. Hemos asistido a conflictos en territorios entre la presión extractivista y los sectores que, digamos, que defendían los territorios. Y hemos visto cómo sistemáticamente se han utilizado las leyes y las normativas para adulterar las realidades. Quien quiera seguir pecando en lo mismo, digamos, pues tiene todo su derecho. Pero a mí me parece que esto no tiene relación con la realidad. Ahora bien, pero digo, bueno, pues ahí solo tengo un paréntesis porque estás tocando un punto que sin duda va, pues marca el futuro incluso del país. Decir, que lo que tú estás diciendo es, yo veo casi improbable que hayan estos acuerdos con estos sectores de izquierda, con la misma organización Ditu Social, quizás estás pensando movimiento indígena, ¿no? El movimiento ecologista, el movimiento de mujeres. Pero digo, ¿qué es lo que nos queda de eso? Porque lo que nos queda, como bien señalabas, es un triunfo, ¿no? De otro de los grupos oligárquicos, y que ya vemos qué es lo que ocurre cuando la oligarquía gobierna, que gobiernan para ellos solos. Es decir, ¿no verías tú la posibilidad que desde fuera también se presione a esa izquierda que sin duda existe en la Revolución Ciudadana, no le digamos correísmo, que sin duda es una fuerza política, y que pueda haber, vamos a decir, este cambio, este salto, y que se pueda pensar en país y no solo en el partido político de eso? ¿No ves esa posibilidad? bueno, pues se pensará en país cuando ellos piensan en país, porque yo creo que la agenda del correísmo no es una agenda que piensa en el país, es una agenda que piensa en cómo vuelve Correa al país. Es decir, y eso es muy diferente, ¿no? Es decir, me parece que la agenda del correísmo es una agenda hipotecada a la vuelta del expresidente Correa al país, entendiendo de que esto les va a llevar a 10 años de gobierno, según piensa el correísmo. Es decir, en la próxima década van a gobernar igual que en el 2006 o 2007 en adelante. Y primero,
Hay que decir que en la política, digamos, funciona la ley de Heráclito, ¿sí? Es decir, no te bañarás en el mismo agua dos veces, no vas a volver a vivir la misma coyuntura política dos veces, con lo cual los que piensan así se hacen ilusiones sobre algo que no es una realidad, ¿eh? Tiene que ver más bien con sus creencias o su procesión de fe, es decir, pero no con la realidad política, no con lo que marcan los tic-tac de la política. Es decir, y en segundo lugar, me parece que es una agenda que no está hablando por el país, sino que está hablando por un líder concreto, carismático, en el que gran parte del correísmo todavía sigue, digamos, haciéndole pleitesía, ¿sí? Y me parece que este país está para otra cosa, no está para pleitesías de líderes carismáticos ni mesiánicos, estamos para otra realidad porque los problemas que transversalizan al Ecuador son muy graves. Es decir, y no se solucionan a través de ningún mesianismo, sino del trabajo conjunto entre todos. Yo creo que si la izquierda quiere plantearse una alternativa electoral, con todos los peros que eso tiene, la tendrá que planteársela para el 2025 y debe ser superadora de este planteamiento que ha habido en el 2023. La candidatura del correísmo a mí no me parece una candidatura de izquierdas, lo voy a decir así de claro. De esa candidata no me parece una candidata de izquierdas, me parece una candidata tradicionalista, con valores tradicionalistas, y el tradicionalismo en el Ecuador no es de izquierdas, es heredado de una matriz colonial que es bastante conservadora, por cierto, y no de izquierdas. Me parece que las alternativas no van por ahí, es decir, y los retos de la izquierda en el Ecuador y de la izquierda política y de la izquierda social en Ecuador deberían tomar otro rumbo y no este del posibilismo y el cortoplacismo de la inmediatez, ¿no? Y he dicho de la inmediatez, no de la idiotez. Bueno, de alguna forma lo que estás haciendo es una crítica muy dura, ¿no? Que es vamos a decir, es una discusión que ya lleva un largo tiempo, incluso dentro de las mismas bases de la Revolución Ciudadana. Y si bien se podría coincidir, ¿no?, con algunos puntos que está señalando, Decio, yo digo, bueno, lo importante sería también abrir las posibilidades reales que hay en la política. Y en este momento, como bien señalas, el país vive una crisis tan difícil que lo que estamos viendo es que quienes están repensando, quienes están reestructurando, sí es la derecha. Vemos una derecha totalmente con candidatos nuevos, ¿sí? Los tres candidatos que repuntaban después del correísmo, pues era la candidatura de Otto, era la candidatura de Topic, y ahora vemos la candidatura de Noboa. Es decir, prácticamente unas primarias, ¿sí?, de los grupos oligárquicos de este país. Y eso nadie lo está diciendo, y eso no lo estamos viendo, y creo que eso también es un Pero error, hay que buscar porque quién ante es. eso la única opción, ¿no?, es la Revolución Ciudadana, con todas las críticas que yo coincido, las estás señalando, ¿no? Y ante eso, Pero ¿qué eso es hacer? permíteme, pero me parece que esto es una visión amable de las cosas, no es la consecuencia de un análisis en profundidad de la situación. A ver, ¿quién ha traído a la derecha en este país? Es decir, ¿por qué tenemos una derecha en este país que gobierna hace 6 años y pico? O sea, a ver, ¿quién fue el candidato del correísmo en el 2017? Lenín Moreno. ¿Y por qué se eligió un candidato de esas características? Porque el correísmo quiso elegir un candidato de esas características. Es decir, no era un líder social, no era un dirigente sindical, no era un tipo forjado en las luchas, no era un portavoz de los movimientos sociales, es decir, o alguien que viniese una trayectoria, digamos, de luchas en las barricadas contra el FMI o contra los TLCs o contra... No era nada de eso. O sea, ahí pusieron al vicepresidente del presidente saliente y pusieron de vicepresidente del nuevo presidente a otro vicepresidente. Es decir, eso es, digamos, una lógica así medio norcoreana, ¿no? Es decir, por hablar así en términos graciosos, ¿no? Quiero decir con eso de que a partir de esos barros, estos lodos, ¿sí? Es decir, ¿y cómo llegó, digamos, Lasso a las elecciones? Es decir, porque el correísmo se quedó hablando en el 2021 sobre si la banca o la patria, sin darse cuenta de que hoy los jóvenes, es decir, no son la cultura política que vivió el exilio económico del 2000, pero quiero decir, son otra gente, es decir, que no visualiza la banca como una lógica de un enemigo, los problemas son otros, y digamos, los clivajes, las fracturas sociales son otras, es decir, y esta gente sigue R que R con el correísmo y el anticorreísmo en una lógica de autoidentificación, es decir, de encerrarse en sí mismo como una especie de burbuja, y mientras sigan haciendo eso, seguirá ganando opciones conservadoras
ultraconservadoras. ¿Por qué? Porque se muestran más inteligentes electoralmente. Entonces, ¿esto significa que, pues significa de que la responsabilidad final de esto habría que ver de quién es? Porque a mí me parece que quien genera las condiciones para que esto se dé es precisamente a quienes estás llamando a que hay que votar porque son la alternativa. Bueno, pues difícil alternativa es la que te genera las condiciones para que gobiernen los otros, ¿no? Es decir, entonces en este sentido me parece que aquí hace falta una reflexión un poquito más profunda por parte de los sectores sociales y de la izquierda que no son correístas, digo, porque quien es correísta, está en esa onda. Es decir, y con todo el respeto, bueno, pues todo el mundo está en derecho a estar donde quiera, ¿sí? Es decir, pero para los sectores que no son correístas debería haber una, digamos, una reflexión sobre esto. Es decir, porque claro, o sea, como que es una inconsecuencia, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos desde mi opinión personal, ¿sí? Es decir, entiendo y respeto las opiniones de todo el mundo. La mía es esta, Vero. Claro, bueno, es cierto, ¿no? Y quizás la inconsecuencia también es no tener esas representaciones políticas, porque podemos tener, y tú, toda una estructura social, pero que lamentablemente en este país no basta, ¿no? No basta que tengas una estructura social para tener una representación política, y eso lo hemos visto. Quizás ante eso, pues las opciones, dices, muchas veces te toca tomar en estas condiciones que está viviendo el país, pues opciones que te puedan dar ciertas salidas más coherentes, un poco más dignas, ¿no? Y bueno, y quizás Yo creo que ligando la responsabilidad ahí estaría más bien en plantearse que cada uno haga lo que entienda oportuno en el 2023, pero en todo caso plantearse las izquierdas, es decir, la posibilidad de presentar una candidatura para el 2025, ¿no? Es decir, independientemente de quién gobierne, porque quien gobierne no va a ser la izquierda, gane quien gane en la segunda vuelta. Es decir, más bien debería pensarse en las izquierdas, digamos, como si quiere disputar lo electoral, es decir, cómo lo disputa y a través de qué plataforma. Y eso es entender que las izquierdas son muchas, no es una, que el correísmo piensa que la izquierda son ellos nada más, que son el ombligo del mundo. Es decir, las izquierdas son muchas, son diversas y se tienen que entender. Y quizás esto sea un trabajo para sostener durante 1 año y medio, es decir, desde hoy hasta el 2025, pero esa es la reflexión que yo me planteo para quien quiere disputar, digamos, desde el campo de la izquierda, digamos, la toma del poder institucional. ¿Sí? tienes razón en eso. Yo creo que coincido y son varios los sectores que coinciden en que es la necesidad de también generar estos nuevos espacios y estos nuevos actores y nuevas voces que, como hemos visto, Decio, y no sé cómo tú también analizas en las dos consultas populares, una por el Chocó Andino y la otra por el Yasuní. Es decir, estas nuevas voces se están posicionando. ¿No? Es interesante estos resultados, a pesar de que, vamos a decir, el poco tiempo que también se tuvo para promocionar lo que significaba, por ejemplo, seguir explotando el Yasuní o lo que significaba la minería en el Chocó Andino. ¿Qué lectura te da esto, Decio? A mí me parece muy interesante porque yo creo que el voto por el sí a la vida no es un voto ideológico, o al menos directamente ideológico, sí, es un voto más bien, digamos, de causas, de gente que tiene sensibilidad ambiental, que entiende que este planeta no da más, de que la huella ecológica es la que es y que por lo tanto, digamos, hay que cambiar las lógicas productivas, ¿no? Y de desarrollo del Ecuador y del planeta, ¿no? Pero al mismo tiempo también me parece que genera las condiciones como para poder plantear la construcción de algo nuevo, ¿sí? Creo que a partir de ahí, digamos, hay caldo de cultivo, es decir, como para plantear un nuevo, digamos, un nuevo tipo de interlocución política que quizás tenga sus orígenes, evidentemente, en los valores que venían de las disputas del clivaje izquierda-derecha, ¿no? Del siglo XX, pero que de alguna forma hay que actualizarlo a las lógicas actuales. Mira, yo creo que estamos viendo procesos preocupantes en América Latina, ¿sí? Es decir, los Milei, los Cas en Chile, que son ahora, digo, el gobierno puede ser de este chico Boric, es decir, pero digamos, la fuerza política, quien controla la situación política en Chile ahora mismo es el sector ultraconservador de Cas, ¿no? Digamos, este proceso que estamos viendo de Milei, que aparece como una ruptura con, digamos, con el sistema, es decir, todo el mundo que está cansado de la casta política, del establishment político, está votando a Milei. El voto de Milei es el voto de los jóvenes en Buenos Aires, fundamentalmente. Esto hay que entenderlo así. El tema de Bolsonaro, yo creo que
en estos primeros meses de Lula, es decir, está haciendo todo lo posible para neutralizar esa figura, porque sabe que ahí hay un problema, es decir, de futuro, y ahí están las elecciones de Trump, que están viendo cómo de alguna forma, digamos, ilegalizan la posibilidad de que Trump se presente como candidato del Partido Republicano, porque podría ganar las elecciones nuevamente en Estados Unidos. Me parece que hay lógicas de este tipo, es decir, que conllevan a que la izquierda empiece a entender de que hay que hablar otro idioma diferente al del siglo XX, ¿sí? La derecha ya lo ha entendido. Es decir, la derecha lo ha entendido. Los que no lo han entendido somos la izquierda. Es decir, la izquierda todavía está planteándose lógicas estatistas cuando la gente, es decir, lo que está planteando es otras lógicas. Es decir, cuando los espíritus de hoy, es decir, de la gente más joven, son lógicas, digamos, más free, más abiertas, más de buscarte la vida, más de no sé qué, y el estatismo aparece como algo conservador. Y de hecho el estatismo es conservador. Entonces, lo que quiero decir con esto, Vero, es que me parece que hay retos que, digamos, la izquierda y a nivel global, digo, esto no es un problema del Ecuador, todavía no tiene capacidad de asimilar. Y ahí hay un debate pendiente. Esta es la derrota ideológica de la izquierda, ¿no? La derrota ideológica de la izquierda no es el muro de Berlín. La derrota ideológica de la izquierda es no saber adaptarse a la sociedad líquida y al siglo XXI. Bueno, una sociedad líquida que tú tiene necesidades muy, muy concretas, ¿no? Y lo estamos viendo en el Ecuador, esta violencia, digo, que no se puede entender, ¿no? Los ecuatorianos no nos hemos enfrentado a este tipo de miedos creados, ¿no? Un país que cada vez pierde y pierde más soberanía. Hemos visto, ¿no? Cómo realmente las políticas del presidente saliente, Lasso, han sido unas políticas que han destruido la poca producción, la poca economía interna que existía en el país. ¿Cuáles serían estas perspectivas que tendría el Ecuador en este momento, ¿no? O sea, tú, un posible triunfo del candidato Noboa, pues yo no vería ningún cambio. ¿Cómo lo verías tú? Si es que es así. No, yo creo que, a ver, yo creo que las políticas de Noboa, posiblemente el plan político de Noboa no se diferencia mucho del plan político de Lasso. En todo caso, lo de Noboa dependerá de su capacidad ejecutiva ejecutarlo. Y digo esto porque lo de Lasso ha sido ni siquiera capaz de ejecutarlo, ¿no? Es decir, lo de Lasso es un gobierno, más allá de que sea un gobierno digamos, desde una perspectiva política neoliberal, es un gobierno ineficiente, ¿sí? Es decir, ¿esto será así en el de Noboa o no? No lo sé, o sea, eso habrá que verlo, ¿no? Si es que gobierna Noboa, ¿no? Que esto hay que ver. La segunda vuelta, porque la vida es dinámica y pueden pasar muchas cosas. Ahora bien, Y en un posible triunfo de la Revolución Ciudadana, ¿cómo lo verías? pues yo creo que un posible triunfo de la Revolución Ciudadana lo que veremos es los mismos conflictos que estamos viendo por parte del progresismo en el resto de América Latina, ¿sí? Es decir, tenemos un progresismo como el de Alberto Fernández en este momento, y una bronca política entre los Fernández, ¿no? En Argentina. Tenemos un progresismo como el del MAS en Bolivia en este momento y una bronca política abierta entre Evo Morales y Lucho Arce, actual presidente tal. Tenemos un progresismo como el de Brasil, que es el que marca el ciclo del continente, digamos, pactado con los sectores corporativos y del ejército, es decir, el vicepresidente del presidente Lula es el representante del mundo corporativo empresarial de Paulista, ¿sí? O tenemos, digamos, ¿no? Un progresismo como el de Daniel Ortega, ¿sí? Es decir, o sea, lo que quiero decir con esto es de que me parece que tenemos un progresismo hoy todavía más conservador que el primer progresismo del siglo XXI, este que tuvimos en la etapa entre el 2003 y el 2013, más o menos. Y yo creo que lo que asistimos al Ecuador es lo mismo, por eso tenemos este tipo de candidatos, ¿no? Es decir, o de candidata en este caso, ¿sí? Y por eso se le eligió a ella. Y por eso tenemos una campaña política con un contenido tan laxo como el que estamos teniendo en este momento en esta campaña política. Yo me planteo, es decir, algunos de los discursos de la candidatura correísta, digamos, plantean algún tipo de transformación de este sistema. Digo, porque yo no he oído eso, igual me he perdido esa lección, esa clase, pero yo no he oído nada de eso en el discurso, digamos, de la candidata correísta ni de su binomio en la campaña electoral. He visto muchos discursos, ¿no?, a la platea, pero no he visto nada que tenga un contenido de transformación social. He oído una cosa que dice, ya lo hicimos, ¿no? Somos los bacanes,
tal, pero todavía no he visto cómo se regula aquí la banca. Es decir, cómo vamos a regular aquí, ¿no? ¿No? Este tipo de lógicas que son las que están generando cada vez mayor inequidad en el país. Es decir, eso todavía no lo he escuchado. A lo mejor lo escucho en la segunda vuelta a la desesperada como una lógica, digamos, para conflictuar con el candidato conservador, pero honestamente hasta ahora no ha estado en la campaña electoral, no ha formado parte de los engaglement con los que quieren enamorar o convencer a los electores. Por algo será, Vero, ¿no? Así es, Decio, y ahí sí coincido contigo. Si no hay una plataforma, un programa que realmente le dé respuestas distintas a este neoliberalismo que está acabando no solamente con la paz, sino ya con la vida de los ecuatorianos en este caso y de los latinoamericanos, pues no vamos a salir de estas lógicas binarias en las que nos encontramos, ¿no? Pero esas dudas, sin duda, se pueden ampliar si es que no tenemos propuestas concretas desde los mismos partidos políticos, que es lo que tú estás señalando. Yo ahora lo que te digo es, bueno, asumamos estos retos que se tienen, asumamos estas posibilidades que se tienen desde las organizaciones sociales, desde las izquierdas, de ver nuevas oportunidades, pero también pensemos que las elecciones nos pueden dar respuestas y resultados para este momento, ¿no? Dejarlo eso para más allá, también es de tú poner a la deriva la paz de miles de ecuatorianos que hoy no saben cuál puede ser su futuro inmediato. Palabras finales, Decio, para despedir esta entrevista, y te agradezco nuevamente que estés con nosotros aquí en el Ecuador Today, aquí en este programa, en su programa Amigos, Amigas, Otra Mirada, y no se olviden de compartir estos programas, ¿no? De inscribirse, suscribirse a nuestros canales. Decio. Bueno, yo creo que es importante, digamos, reflexionar sobre cómo sacamos el país adelante. Me parece que esta campaña electoral este gobierno, digamos, que sale de esta disputa electoral, es un gobierno de transición donde se cuecen las habas en el 2025. Esto no significa que haya que quedarse inactivos durante este año y medio, pero lo que sí es cierto es de que yo creo que no hay condiciones realmente para que ningún gobierno, sea del tipo que sea, digamos, haga transformaciones profundas en el país, ¿sí? Yo creo que ya hemos visto, es decir, las diferentes tendencias, es decir, que sistemáticamente se presentan en las elecciones y me parece que lo que representan y cómo gestionan, lo hemos visto con el correísmo, lo hemos visto después del correísmo, etcétera, y me parece que el gran reto por parte de los sectores que se reivindican de las transformaciones sociales es, digamos, generar otra cosa, ¿sí? Es generar una alternativa diferente, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, nadie tenemos el monolito ¿no? Nadie tenemos la verdad en este momento, pero me parece que si las izquierdas, voy a hablar así, si las gentes que luchan por un mundo justo, igualitario, socialmente equilibrado, etcétera, es decir, se plantean una disputa electoral, deberían empezar a trabajar, digamos, de forma inmediata, pasada esta segunda vuelta, en empezar a conformar los talleres y los foros en los cuales se generen, digamos, los espacios de confianza como para poder construir un proyecto común, ¿sí? Un proyecto donde estén, digamos, como decía anteriormente, las diferentes izquierdas, es decir, los feminismos, los ambientalismos, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos valores, es decir, que tradicionalmente han ido tomando forma en el presente siglo de muy diferentes maneras. Y me parece que toda esa tradición, que tiene un acumulado muy rico y muy interesante, y es el que nos hemos formado algunos, que ya somos un poquito más grandes, ¿no? Es decir, de alguna forma tiene viabilidad en el mundo de hoy, pero la tiene si la sabemos construir. Me parece que, bueno, que cada uno haga lo que entienda oportuno, ¿no? Es decir, durante esta segunda vuelta, pero sobre todo pensemos en digamos, en qué hacer más adelante. Y me parece que ahí hay lógicas y hay liderazgos y hay estructuras sociales en este país que permitan sostener una apuesta de estas características y, digamos, de alguna forma plantear digamos, una apuesta que tenga coherencia política entre el discurso y la praxis, que es lo que me parece que no tiene el correísmo y evidentemente no tienen otras tantas candidaturas más que han estado compitiendo en esta segunda vuelta, incluyendo la de Yacu Pérez, ¿no? Sí, quizás lo que vemos es que sin respaldo social, ¿no? Sin esa fuerza social, cualquier candidatura que asuma ser de izquierda, pues también se desinfla muy rápido, ¿no? Eso vimos con Yacu Pérez. Y bueno, me quedo con esas palabras que dices y que veamos lo mejor, que lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos, pues también
sea un autoaprendizaje, porque lo que estamos viendo es que los aprendizajes no nos están aportando desde estos espacios políticos que deberían hacerlo, así que bueno, hoy nos queda asumir por las mejores opciones y bueno, pues vamos a dejar que eso el electorado lo vea. Y yo creo que, aunque no lo quieres decir, Decio, pero bueno, quizás entre estas opciones pues hay una que nos puede dar mejores resultados que volver a una derecha o volver a unas oligarquías que sabemos cómo gobiernan. Te agradezco muchísimo, Decio, nuevamente. Amigos, amigas, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. Hasta una nueva entrevista. Chao, chao.